en este lugar. Señor, este lugar es un edificio común y corriente, pero cuando tu pueblo se reúne, se convierte en una casa tuya y en una puerta del cielo. Hoy vamos a ser nuevamente expuestos al consejo de tu palabra. Señor, necesitamos que en tu amor y tu gracia tú abras nuestra mente para poder comprender las escrituras, que tú abras nuestros ojos para poder ver esas cosas maravillosas que hay en tu palabra. Necesitamos, Señor, que tú despiertes y abras nuestros oídos para poder escuchar, para poder atender como los discípulos, como los entendidos. Y también necesitamos, Padre, que tú adiestres nuestra lengua para poder dar una palabra a aquel que está necesitado. Abre también, Señor, nuestro corazón, de manera que podamos recibir tu palabra, atesorarla, meditarla y aplicarla a nuestro diario vivir. Te damos gracias por las personas que nos sintonizan a través de los medios sociales. Oramos que nos des a nosotros la gracia y la sabiduría y la unción de tu Espíritu Santo para que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú le envías. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, puede por favor sentarse. Y vamos a desarrollar este tema que se titula Encuentro con Jesús. Pregúntele al que está allá a la parcito suya. ¿Ya te encontraste con Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Ya te encontraste con Jesús? Y el tema de hoy es para meditar. Pero vamos a ver lo que dice aquí Juan 6, 70 y 71. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diabolos. Bueno, si entre 12 había un diablo, ¿cuántos habrán en 24? ¿Cuántos habrán en 48? ¿Cuántos habrán en 96? Y así sucesivamente. Dice que se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionar. Estas son unas notitas que pongo, ya más adelante no hay, pero solamente para poder ayudarme. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos cuentan de muchas personas que tuvieron un encuentro personal con Cristo. Y lo que me llamaba la atención es que no todos fueron impactados de la misma manera. Fíjese que este tema me trajo a mí descanso, me trajo a mí reposo para los hermanos de Benecer. Me trajo descanso porque el impacto que cada uno ha recibido se manifiesta en su conducta, se manifiesta en su servicio, se manifiesta en su devoción. Entonces, cuando usted estudia los evangelios y ve a cada individuo que tuvo un encuentro personal con Cristo, usted se da cuenta que no todos fueron impactados de la misma manera. Y anotaba ahí tristemente, sadly, hubieron algunos que no cambiaron en lo absoluto. Uno de ellos fue Judas. ¿Se imagina andar con Jesús 3 años y medio? Comer con Él. Comer en el mismo plato.
escuchar sus enseñanzas y no cambiar. Eso me trajo a mi reposo. Porque si Jesús no pudo cambiar a Judas, si Judas no cambió andando con Jesús 3 años y medio, entonces diga usted, pastor, no se asuste si alguno de nosotros no cambia. Dígame pues. ¿Verdad? No debe, el predicador, el pastor muchas veces se frustra porque predica, porque enseña, porque ora por las personas y no ve él el cambio que se supone que la palabra debe efectuar en las personas. Bueno, el objetivo de este tema es, o de esta meditación, es que nosotros evaluemos nuestro encuentro personal con el Señor Jesucristo y que veamos cómo nuestra vida ha sido transformada, cómo nuestra vida ha sido cambiada, cómo nuestra vida ha sido conmovida, influenciada, formada, cómo ha sido alterada. Yo no sé si su vida fue alterada, pero Jesucristo dijo, yo he venido a traer fuego. Los enemigos del hombre, dice, serán los de su misma casa. Había un predicador que recibía a aspirantes al ministerio y les hacía 2 preguntas. Número 1 le decía, ¿se ha convertido alguien con su predicación? Y si el joven decía, sí, pase adelante, lo vamos a preparar. Y si el joven decía, no, entonces él hacía otra pregunta. ¿Se ha enojado alguien con su predicación? Sí, pase adelante. Porque la predicación o te cambia o te enoja. Pero algo va a ser. Bueno, entonces vamos aquí a comenzar. Solo que se me fue mi lectora. Pero ahí en Juan, solo en Juan vamos a estar porque son muchos los evangelios. Vamos a ver si nos da tiempo 2 encuentros. Y si no nos da tiempo, pues los que nos dé tiempo. Pero en Juan 1:29 dice que Juan vio venir a Jesús. Y cuando lo vio venir, estamos hablando aquí de Juan, el encuentro de Juan el Bautista. Él ve venir a Jesús. Y cuando lo ve venir dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después aparece Juan 3:27 al 37 cuando le dicen, mira, aquel que estaba contigo ahora está bautizando y está haciendo más discípulos que tú. Y entonces Juan dice, mi gozo es cumplido. Dice, el novio, el amigo se goza con el novio. Dice, conviene que yo mengüe y que él crezca. Pero Juan dice en la versión internacional, donde nuestras Biblias dicen, yo no le conocía. La versión internacional dice, yo no le reconocía. I did not recognize him. Yo no lo reconocía. Pero mire, por favor, cuando yo pude ver esto, me quebranté. Porque según lo registra el Evangelio de Lucas, tradicionalmente se ha dicho que Juan y Jesús eran primos. Pero la Biblia no dice que eran primos, la Biblia dice que eran parientes. Posiblemente era tío. Tal vez Juan era tío de Jesús. El caso es que eran familia, eran parientes. El caso es de que Juan había ido, permítame usar esta expresión, a pajarear con Jesús. Habían ido a bañarse al río juntos.
Yo no sé si usted ha tenido la bendición de tener primos. Pero qué calidad tener unos primos. Uno se va al río, se sube a los árboles con los primos. Y es algo bien bonito. Bueno, los dos crecen, llegan a ser adultos y Juan entiende que él tiene un llamado. Y que él ha sido puesto en la tierra para identificar al Mesías, para identificar al Cristo. Y entonces Juan dice, yo tampoco lo reconocía, yo no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar, o sea, Dios Padre, él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ahora, lo que a mí me impresionó es que Juan, en determinado momento, vio lo que no había visto en 30 años. Vio en su primo, vio en su pariente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso me hizo pensar en mi primo Carlos Humberto Quiñones Salazar, porque él somos de la misma edad. Y hace un tiempo que le he contado que hemos tenido contacto. Él me mira a mí con mucho respeto. Y un día dice que estaba platicando con su esposa y le dijeron, es que tú viste a Dios. ¿Y cuándo viste a Dios? Dice, cuando vino tu primo. Cuando vino tu primo y él oró por ti. Yo no sé si usted me está entendiendo. Pero Juan dejó de ver al primo. Dejó de ver al pariente. Y cuando le abrieron los ojos dijo, este es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Ahora ya puedo bajarme. Ahora ya puedo menguar. Ahora le puedo dar lugar a él para que él suba. Bueno. Después encontramos a Andrés, que Andrés era discípulo de Juan. Y dice que Juan estaba con dos de sus discípulos y uno de ellos era Andrés. Y le dice, él es el que les dije. Y entonces estos dos se acercan a Jesús y le dicen, Rabí, enséñanos dónde moras. Y dice que se fueron con él y se quedaron con él. ¿Sí me está entendiendo? Primero vemos a Juan, que dejó de ver al primo. Y vio no a un cordero, vio al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora vemos a un Andrés, que se queda con Jesús. Pero dice la versión internacional en inglés que lo primero que Andrés hizo fue y le contó a su hermano Pedro. Inmediatamente empezó a evangelizar. Inmediatamente empezó a ganar almas para Cristo. Y no dice, Juan no dice mucho de Peter. Entonces aquí no voy a hablar de Peter ahora porque me quiero quedar en Juan. Pero luego en el 43, solo le estoy dando aquí aparece Felipe. Y el Señor le dice, sígueme. Y Felipe le sigue. Y Felipe dice que era de Betsaida. Pero Felipe inmediatamente va
y busca a Natanael. Pregúntele al que está allá a la parcito suya, diga, no me tienes que contestar. ¿Cómo va la cadena? ¿Cómo van los eslabones? Porque si se da cuenta cómo Juan engancha a Andrés. Y Andrés engancha a Pedro. Y llaman a Felipe y Felipe engancha a Natanael. Bueno, Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés y también los profetas. Pero le dice Felipe a Jesús de Nazaret. Y dice Natanael, ¿puede acaso algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe siempre me ha llamado la atención su cordura, porque no se pone a discutir, sino que le dice, ven y ve. Cuando Natanael llega a donde está Jesús, Jesús lo ve venir y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael se queda sorprendido y le dice, ¿de dónde me conoces? Y le dice el Señor, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Y qué responde Natanael? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Los teólogos hacen muchos dibujitos. Bendito Dios que yo no soy teólogo. Yo soy wannabe. I wanna be a theologian. Porque los teólogos se quiebran la cabeza y sacan un montón de conjeturas, de conclusiones. Entonces dicen algunos teólogos que quizá Felipe encontró a Natanael orando debajo de una higuera. Y se ponen a explicar un montón de cosas como que hubieran estado ahí ellos. Entonces yo diciéndole, Señor, ¿qué significa eso? Y entonces empecé a generar pensamientos que yo sé que venían de parte del Espíritu Santo, porque yo a él le estaba preguntando. Que eso de que estaba debajo de la higuera era un estilo de vida. Era algo secreto entre Natanael y Dios. Nadie tenía que saberlo. Porque Natanael inmediatamente dice, tú eres el Hijo de Dios. Es que mis amados hermanos, esto es para examinarnos nosotros, porque mire, aquel que tiene un encuentro con el Hijo de Dios no puede seguir viviendo igual. Tiene que haber un cambio. Pero vamos a ver más adelante que hay gente que no cambia. Pero todo está en la manera que se te reveló. Se te reveló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se te reveló como aquel de quien hablaron los profetas y escribió Moisés. Se te reveló como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel. Y entonces el Señor le dice a Natanael, porque te dije esto, ¿crees? Cosas mayores verás. Mire, este tema surgió porque yo estaba meditando que el Señor le dice a la samaritana, que ahorita vamos a ver, si tú conocieras quién es el que habla contigo,
Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide a ti, tú le pedirías a Él. Y entonces me puse a pensar en lo que usted y yo decimos respecto a los gringos de aquí de Post Valley. Nosotros decimos que ellos no ven las oportunidades, ¿verdad? ¿O no decimos así? Aquí hay gringos que están, como no me entienden, que están más amolados que muchos indocumentados. Y uno dice es que no ven las oportunidades. Y entonces me puse a pensar, ¿y nosotros como cristianos? Deberíamos de estar mejor. Pero no vemos lo que el Señor nos ofrece. Porque le dijeron a Natanael, este es solo el principio, este es solo el enganche. Cosas mayores verás. Vas a ver el cielo abierto. Vas a ver ángeles que suben y bajan. Bueno, faltan todavía 8. Aquí en el capítulo 2, Jesús llega a Caná de Galilea y hay una boda. Te conoce la historia y si no, léase ahí Juan capítulo 2. Se les acaba el vino. Y la madre de Jesús se acerca a Jesús y le dice, no hay vino. Bueno, fast forward. Le dice ella, hagan todo lo que Él les diga. Y el Señor le dice, llenen esas vasijas de agua. Y cuando las llenan, ahora llévenselas al encargado de la fiesta, al maestresala, al mayordomo. Y cuando aquel hombre que dice que no sabía de dónde venía el vino, dice que fue y felicitó al novio. Ahora, el punto es este. Yo puse ahí los siervos, porque dice, los siervos sí sabían. O sea que Jesús estuvo en la fiesta. Y el que estaba casándose no se dio cuenta de lo que estaba pasando detrás de las cámaras. Él estaba tan embelesado posando para sus fotos, asegurándose que no hubiera gente gorda en la foto. Mandó a la cocinera que se hiciera, salió por ahí en una noticia que una mujer mandó a la cocinera que se quitara porque no quería gente gorda en las fotos. Pues así estaban estos que no querían gordos en las fotos, o tal vez eran gordos, no querían flacos. Pero mis amados hermanos, a veces uno se embeleza tanto en las vicisitudes, en los quehaceres de la vida, en las cositas de la vida, que no se da cuenta que ahí está Jesús. Y los que se dieron cuenta fueron los siervos. La palabra ahí es los diáconos. Por eso es que qué bendición ser diácono. Yo espero que los que están aquí ahora de ujieres aspiren a ser diáconos. Porque ese es el punto. Un ujier es un usher. Y usher es simplemente el que asiste a las personas, el que los acomoda, que les muestra los asientos, que ayuda. Pero un diácono es otro nivel. Tenemos que aspirar a pasar de ujieres a diáconos. Bueno, el caso es de que estos se dieron cuenta. ¿Y por qué es que llegó la información a nosotros hoy? ¿Quién contó? Los siervos. Porque el que se estaba casando ni cuenta se dio. El mayordomo ni cuenta se dio. Bueno, aquí el punto es examinarnos, mis hermanos. ¿Te das cuenta tú de lo que está haciendo Jesús o no te das cuenta?
what is Jesus doing behind the scenes, behind the cameras? ¿Qué está haciendo Jesús? Veamos el siguiente, 2:13 al 20. Dice que Jesús llega al templo, hace un látigo, usted conoce ya la historia, si no, ahí está la cita. Y empieza a sacar a los animales que estaban en el templo. Y voltea las mesas y les dice, no hagan de la casa de mi padre un mercado. Y entonces llegan los judíos y les dice, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Qué señal nos muestras? El próximo tema que, bueno, ahorita vamos adelantados por la semana, ganamos tiempo esta semana, ¿verdad? Tuvimos más tiempo para leer la Biblia, para estar en familia. Que algunos la agarraron largo, ni al culto vinieron hoy. Dijeron, pues, semana larga. Siguen tomando chocolate con su familia y están tan pegaditos que no se quieren estar. Bueno, family time, quality time. Entonces los judíos, bueno, le iba a decir que el tema que viene es de que cada ministerio tiene sus marcas, sus señales. Yo le decía a mi esposa, cuando dieron el tema del apóstol, tuvieron que haber dado esta cita. ¿Tú lo diste? No, le dije, yo di el tema general, donde dice Pablo, en mí se cumplieron las señales de un verdadero apóstol. Y cada ministerio tiene sus señales. Imagínense un evangelista que no se le convierta a nadie. Ese será evangelista, pero de evangelista no tiene nada. O un apóstol que no lo reconozcan otros pastores como una cobertura, que no tenga una comisión, tampoco es apóstol. Bueno, pero entonces llegan esto y dicen, ¿qué señal nos das? Y el Señor les dice, destruyan este templo. Y en 3 días lo levanto. Y aquellos manifestaron 2 cosas, arrogancia e ignorancia. Porque rápido dijeron, ¿cómo va a ser eso? Si se demoraron 40 años en construirlo y él está diciendo que en 3 días lo va a edificar. Bueno, el punto aquí es de que están frente al dador de la vida. Están frente al Hijo de Dios and they're arguing. Y están discutiendo. Hice la pausa para que usted piense cuál es mi actitud. Estoy frente al Hijo de Dios y estoy tan ciego que me pongo a discutir con el Hijo de Dios. Por eso me impresionó Juan. Que Juan dejó de ver al primo, Juan dejó de ver al pariente y vio al Cordero de Dios. Le contaba a unos hermanos que cuando hice el cheque del diezmo que mando, que no me lo piden. Pero entonces me acordé de aquel texto que se me olvida la cita siempre, ya cuando uno cumple 50, uno sabe que está en la Biblia. Pero el Señor Jesús, hablando de su vida, dice, a mí nadie me la quita. Yo la doy de mí mismo. Entonces cuando yo estaba haciendo el cheque, le dije, Señor, a mí nadie me lo está quitando. Yo lo doy de mí mismo. Yo lo suelto. Porque dice la palabra, echa tu pan sobre las aguas. Y al final del tiempo, lo recogerás. Ahí viene de regreso. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Fíjese que digo yo, qué calidad. Un día voy a estar yo en esa posición, por lo que uno siembra, eso cosecha.
El hermano apóstol, por ejemplo, ahorita está en Colombia predicando, que Dios lo bendiga y lo use. Bueno, último fin de semana del mes, ahí va él para un retiro a Guatemala. Y entonces aquí en Oklahoma, no sé los demás, pero en esta iglesia estoy haciendo yo un cheque que va para allá. Él ocupado en la obra y el dinero sigue llegando. Y yo espero que un día así sea. Yo ocupado en la obra y el dinero sigue llegando. ¿Para qué sembrar? Hagan ustedes, dice la palabra, con los hombres como ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes. Mire, yo hoy le daba gracias a Dios porque ustedes están sanos. Tienen sus achaques. Así le enseñé a los gringos que se dice achaques. Le digo, los hispanos dicen, ya después de los 40, dicen, ay, son los achaques. Así que de repente un gringo por ahí dice, son los achaques. Y yo le enseñé a decir achaque. Tiene su deterioro normal porque no toma cloruro de magnesio. ¿Verdad? Eso es normal, el deterioro. Pero sus hijos, mire, con el respeto que usted se merece, un poquito así, no muy inteligentes, ¿verdad? Son inteligentes, pero no mucho. O sea, no exageran. Pero no están locos. Usted no, yo no miro, mire, bendito Dios, yo no miro a nadie venir en silla de ruedas. Yo no miro a nadie con una sonda. No he enterrado a nadie de esta iglesia. No lo he enterrado porque tuvo un accidente, no lo he enterrado porque se murió de cáncer, no lo he enterrado porque se murió de amor. Entonces nosotros estamos bien. Y tenemos que manifestar gratitud. Pero estos vienen a discutir con Jesús. Bueno, luego vamos a Nicodemus, capítulo 3. Ahí aparece Nicodemo. Nicodemo, usted ha oído, ¿verdad? Si no la ha leído, ha oído la historia. Llega Jesús de noche y le dice, maestro, sabemos, fíjese, sabemos, plural. O sea que habían por allá platicado con alguien. Que tú has venido de Dios. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor no se puso a platicar con Nicodemo, le dice, Nicodemo. Y estaba viendo yo, cuando usted lee despacito, que Jesús agarró las mismas palabras de Nicodemo y le daba una aplicación espiritual. Entonces le dice, Nicodemo, nadie que no nazca de nuevo puede ver el reino de los cielos. ¿Cómo puede un hombre viejo entrar otra vez y nacer? Y el punto es este, que mire, gracias a Nicodemo tenemos Juan 3:16. No sé si estaban parados, no sé si estaban sentados, pero me llamó la atención que el Señor Jesús se tomó el tiempo. Miren lo que dice el capítulo 3 de Juan, casi todo es para Nicodemo. Porque no vino porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y se tomó el tiempo para explicarle. ¿Por qué a los judíos no les explicó? ¿Y por qué a Nicodemo sí le explicó, que era medio bruto también? Pero, ¿y sí le explicó? Porque el Señor le dijo, Nicodemo, tú eres el maestro, ¿qué estás enseñando? Bueno, en el capítulo, ¿cuál era el texto? A ver, aquí lo tengo, ahorita me lo van a leer, por favor. 7:50 de Juan y 19:39. Todavía estamos con Nicodemo.
7:50, Nicodemo, el que había, 7:50 al 52 y 19:39. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. 19:39, por favor. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 100 libras. Bueno, por lo que yo miro, Nicodemo sí creyó en Jesús. Sí se convirtió, pero se convirtió en un cristiano. Era de la secreta. No quiso arriesgar su posición. No quiso arriesgar su reputación. No quiso arriesgar su cuenta de jubilación. Y entonces dijo: mejor aquí calladito. ¿Cuántos Nicodemos habrán en esta iglesia? De la secreta. You are a secret agent. Agente secreto. Entonces, mire, el Señor se tomó el tiempo, le explicó a Nicodemo, y Nicodemo no tuvo la gallardía, no tuvo el coraje, no tuvo el valor de renunciar a su posición y de ir en pos de Jesús. Así hay mucha gente que no tiene ese valor, creen en Jesús, saben que es el Hijo de Dios, pero siguen en la secreta. Bueno, ahora vamos a la famosa samaritana. Por el tiempo solo entresaqué algunos versos. ¿Qué dice el versículo 6? Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Le pide agua y le dice: ¿cómo es que tú, siendo judío? ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Bueno, número uno, yo miro que la mujer ve a un hombre, ve a un judío. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjese cómo va subiendo. ¿Qué dice el 26? Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hablando del Mesías. Entonces, otra vez, Jesús se toma el tiempo y se queda con la samaritana y le dedica tiempo. Dice que era necesario que él pasara por Samaria. ¿Por qué era necesario? Acuérdense el texto que leímos, dice: no los escogí yo a ustedes. Mire, nosotros, por tradición, le decimos a la gente: acepte a Cristo, porque así nos enseñaron. Y sí, la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Pero la verdad, Jesús dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. Si usted es cristiano, a usted le dieron una arrastrada. A usted lo jalaron, a usted lo hicieron cristiano. Usted no quería ser cristiano, usted quería seguir bailando. Usted quería seguir, si es hombre, mujereando, chupando, fumando. Pero lo arrastraron. Y hoy está sentado en una iglesia. Bueno, entonces, contrario a Nicodemo, aquella mujer
deja su cántaro y se va de regreso a la ciudad a contarle a todo el pueblo que ahí estaba Jesús y que él era el Mesías. ¿Sí me está entendiendo? A ver, ¿de qué se trata el mensaje, pues? Yo no le vine a contar una historia. Este es un análisis, este es un examen. ¿Qué impacto hizo Jesús en tu vida? ¿Te encontraste con Jesús? Entonces tiene que haber evidencia. Si te encontraste con Jesús, tiene que haber evidencia. Vienen los samaritanos, se encuentran con Jesús y ahora el pueblo samaritano. Y le dicen a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú dices, por tu testimonio, sino que nosotros mismos lo hemos visto. Y dice que los samaritanos le dijeron, quédate con nosotros. ¿Qué le dijeron a Jesús en Gadara? ¿Qué le dijeron los samaritanos? Los gadarenos eran de la tribu de Gad, eran judíos. Los samaritanos no eran judíos, eran una mezcla. Y los que no eran judíos le dicen, quédate. Y los de Gadara le dicen, vete. ¿Has invitado a Jesús a que se quede? El impacto que hizo en tu vida es tal que no quieres que se vaya. O dices, Señor, ¿y a qué horas te vas? Porque pues yo, ahorita vamos a ver otro ejemplo. El funcionario real. Dice que venía, el Señor iba para Caná otra vez y en eso viene un funcionario y le dice, Señor, ven conmigo porque mi hijo se muere. Y el Señor le dijo, vete, no se va a morir. Y aquel hombre se fue. Y cuando llegó a su casa, dice que le dijeron, el muchacho está bien. ¿Y cuándo fue? Dice, pues ayer a tal hora. Y dice que el hombre se acordó que había sido la hora cuando Jesús le dijo, tu muchacho va a estar bien. Y dice que creyó él y toda su casa. ¿Por qué será que a veces los nuestros no creen? Que tal vez somos como Nicodemo. El paralítico, ya vamos terminando. Paralítico dice que había junto a la puerta de las ovejas un estanque llamado Betesda. Y ahí había un montón de enfermos. Y entre los enfermos había uno que había estado paralítico 38 años. Y fíjense que estaba viendo la movie, se la recomiendo, del Evangelio de Juan. Me imagino que la tienen en español o la tienen con los títulos, pero así se llama. Y la estaba viendo porque como había estado leyendo Juan, entonces me di cuenta, se llama The Gospel of John, full movie in high definition. Entonces me imagino que está también en español, si no con los subtítulos, pero usted que le entiende el inglés, busque ahí, dura 3 horas la movie. No la he visto toda porque solo 1 hora aguanté a correr. Pero me sorprendió cuando en la movie es una movie, pero le dramatizan la Biblia. Cuando Jesús llega al templo y agarra el látigo y empieza a abrir los corrales y a sacar los animales y a voltear las mesas, dije yo, a mí me falta coraje, a mí me falta gallardía para agarrarme el cinto por lo menos y darle a usted una buena cuando se lo merece. Yo pienso que ya no regresarían. Llamarían a la policía. El pastor, fíjese que parece un loco. Parece un madman.
Parece que perdió la razón cuando está ahí sacando y llegan los judíos todos. ¿Y con qué autoridad haces esto? Entonces se ve diferente, un poco feo los caracteres, pero digo yo, pues como no tenemos fotos de ver cómo era Juan, porque qué feo Juan. Pero, ni modo, pero como lo que interesa es el concepto de la movie, ¿verdad? Bueno, entonces el paralítico, el Señor le dice, ¿quieres ser sanado? Y aquel hombre, igual que mi esposa, le digo, ¿quieres salir? Y me empieza a hablar del estado del tiempo. Yo me tenía que decir, no quiero salir y punto, ¿va? Mi hija le dice anoche a su hija, ¿quieres un biscuit? Son las 8 de la noche, dice, me tengo que acostar, mañana, solo tenía que decirle, no, thank you. Pues así estaba son bíblicas por eso. Así estaba este paralítico. Señor, mira cómo estoy, no hay quien me ayude. Mira qué penas paso, no tengo para la renta, no tengo para esto, ese montón de evangélicos ahí que no se acomiden a nada, nadie viene a verme, nadie viene a visitarme. Señor le dijo, ¿quieres ser sanado? Y el hombre tenía que decir, sí, quiero. No, que se pone a dar una explicación. Y entonces el Señor le dice, toma tu leche y anda. Así le dijo, ¿verdad? Porque lo vio raquítico o lo vio paralítico. Bueno, le dice, toma tu leche, toma tu lecho y anda. ¿Qué hizo la samaritana con su cántaro? Lo dejó. Y yo siempre digo, ese donde quiera que haya estado acostado, eso apestaba. Mire, si uno bañadito, no sé, cuando uno viaja por carreteras aquí interestatales, uno va tranquilo ahí con toda su familia y 12, 14 horas llegó al hotel. Cuando entran todos al hotel y empieza uno a preparar, es una peste que se suelta. Pero cuando uno iba en el carro no la siente. Pero solo llegó al hotel y como que se soltó. Bueno, eso es 10, 12 horas de manejo y el cuerpo se apesta. Y después de 38 años de estar tirado en el suelo, ese petate apestaba. Y el hombre lo agarra y se lo lleva. Y se va al templo con su petate. Estamos viendo, mis amados hermanos, que hay gente que se encuentra con Jesús, pero como que no pasó nada. Siguen acarreando sus cargas. Fíjese qué tremendo, porque cuando él llega al templo, le dice, pues no te es lícito ya llevando eso. Yo se lo hubiera dado al tipo. Pues aquí está, mira, no lo quiero, llévatelo. Lo que dice, no, pues el que me sanó me dijo que me lo llevara. Y como soy bien codo, ni modo que algo me dan por él. ¿Y quién fue? Le dice, no sé. ¿Sí me está poniendo atención? Había recibido un milagro y no sabía quién era Jesús. Por eso le digo, yo, hermanos de Venezuela, yo reposé. Porque hay gente en las iglesias que ha recibido un milagro y no conocen a Jesús. Y uno quiere que canten. Y uno quiere que oren. Y uno quiere que alaben. Y uno quiere que sirvan. ¿Cómo van a servir si no lo conocen? ¿Cómo van a adorar? ¿Cómo van a alabar si no le conocen?
Pero recibieron un milagro, sí, pero no conocen a Jesús. Y entonces el Señor lo encuentra y como que lo confronta. Y le dice, no sigas pecando. O sea que hay gente en el templo que ha recibido un milagro de Jesús, que le han devuelto la vida, que le han devuelto la salud, y lo que está pensando es en ir a pecar, en irse a meter a una barra, en regresar, como dice Pedro, a su vómito, en regresar al lodo. A mí me impresionó que el hombre recibió un milagro. No conocía a Jesús y de plano fue al templo a ver si miraba a alguna chica. Como en el templo siempre llega de todo. Y el Señor dice, no sigas pecando. O sea que hay gente que ha recibido un milagro pero sigue pecando. Bueno, no me alcanzó el tiempo para más, apenas llegué al capítulo 6, son 21. Pero al final Juan dice, y muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribieran todas no cabrían los libros en el mundo. Pero estas cosas se escribieron para que creáis y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces yo te pregunto, ¿en cuál de esos encajas tú? ¿En cuál de esos calificas? ¿Eres como el paralítico? ¿Eres como Nicodemo? ¿O eres como la samaritana? Creyente adentro y afuera. ¿O eres como Juan, que ya no vio a su paisano, que ya no vio a su primo, sino que empezó a ver al Cordero de Dios? Señor había alimentado a 5,000. Y bueno, se subieron los discípulos a una barca y se fueron al otro lado del mar de Tiberias. Pero él se quedó. Y la multitud se dio cuenta que él se quedó. Pero dice que luego él llegó a sus discípulos caminando sobre las aguas. Y llegaron al otro lado. Cuando amaneció la gente, dice que el Señor se fue, porque esa gente lo quería hacer rey del pan. Así dice, que lo querían hacer rey a la fuerza, porque les había dado de comer. Entonces ellos en la mañana se dan cuenta que Jesús no está. Llegan unas barcas. Yo me estaba imaginando cómo se fueron, porque dicen que eran como 5,000. Y usted viera las barcas de aquel tiempo, no cabía tanta gente. El asunto es de que se transportaron al otro lado del mar de Galilea. Es un lago, solo que es grande. Y cuando llegan, Señor, te estábamos buscando. Ay, Señor, ¿qué te hiciste? Y el Señor les dice, ustedes me buscan porque se hartaron. Dice, trabajen, no por ese pan que perece, sino por el pan que para vida eterna permanece. Dice que no habían creído en él. Lo buscaban porque, mire, les daba de comer. Hay gente que sigue a Jesús porque les conviene. ¿Encajó en alguno? ¿O seguimos leyendo
Porque todavía falta, lo que pasa que por el tiempo. Pero esto es para que usted y yo nos evaluemos. Yo le decía hoy a mi esposa, nos sentamos, fíjate lo que el tema de esta noche está un poquito cardíaco. Y mira, es en Juan 6, 70 y 71. Y le dije, ¿no serás vos una diabla? Y lo mismo le pregunto a usted, ¿no será usted un diablo? ¿No será usted una diabla? ¿No será usted una persona que no conoce a Jesús? Y por eso esa lucha, y por eso qué difícil es lidiar con usted. Porque el que conoce a Jesús, o tal vez sí lo conoce, pero secreto. Bueno, dice Juan, yo ni siquiera lo conocía, pero para que Él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Yo mismo no lo conocía. A mí eso me impresiona, que yo estuve con Él, yo crecí con Él. Yo no sabía que Él era. Porque mis amados hermanos, a Jesús se le conoce por revelación. Te tienen que quitar la venda, te tienen que quitar el velo y darte cuenta quién es Jesús. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es Él. Es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mira lo que dice Pablo. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero fíjese que esta versión en inglés dice, Christ gives meaning to your life. Totalmente diferente. Lo que está diciendo esa versión en inglés es Cristo. Ahora que resucitaste con Cristo, ahora que eres cristiano, tu razón de vivir, lo que le da sentido a tu existencia, se llama Jesús. ¿Esa es una realidad en tu vida? ¿Es Jesús lo que le da razón a tu existencia? Cuando te acuestas, estás pensando en Jesús. Cuando de repente no puedes dormir por cualquier cosa, te despiertas pensando en Jesús. En la mañana, cuando te levantas, estás pensando en Jesús. Yo le decía ayer a mi familia, no se trata de venir a alabar aquí a Dios un ratito. Como le contestas a tus padres, esa es tu verdadera alabanza. Como te comportas con tu esposo, con tu esposa. Y yo le he dicho siempre a usted, cuide su conciencia. Y personalmente le digo a mi esposa, yo trato de cuidar mi conciencia. Porque no quiero que mi conciencia me esté martillando, que mi conciencia me esté acusando, me esté diciendo, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Aquí venimos un ratito. Pero dice ahí, Cristo es el que le da sentido a tu vida.
Entonces yo te pregunto, ¿es Cristo tu razón de vivir? Me dijo un estudiante, ¿por qué dejaste de trabajar en el banco para ser pastor? Me dice, ¿Are you doing better now? ¿Te va mejor? Me dice. No, le dije. It's my calling. Es mi llamado. Me dice. Muchas veces uno tiene que sacrificar, dice, e ir en pos. Dice, you have to be true to yourself. Tienes que ser honesto contigo mismo. Es Jesús el que le da sentido a tu existencia. ¿Cuál fue tu impacto, pues? Señor y Padre de misericordias, gracias. Gracias. Padre, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a examinar si en realidad ese encuentro que nosotros dijimos tener. Te amo cuando nadie me ve. En el nombre de Jesús. No los escogí yo a ustedes. Y uno de ustedes es diablo. Yo pienso que el Señor le estaba dando oportunidad a Judas a que se arrepintiera, a que desistiera. Oh Señor, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ira la babashai. Kira ramama shantu kira la babashai. En el nombre de Jesús. De vivir, me diste cuando ya no tenía, me extendiste brazos cuando el mundo me abandonó, y cuando antes solo había amargura. Diste amor cuando nadie me quiso amar. Razón de vivir,
diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Ira mama hatukina na mama shai. Kira rama maman tu kira la baba shai. Kira la mama maman tu kena na mama shai. Kira raba baban tu kira la baba shai. Ira raba baban tu kira rama mashai. Kira rama maman tu. Ira raba baban tu kira rama mashai. Ira raba baban tu kenene sheita. Ira raba baban Tokenene memelei karaba.
Y rarabababanto que te se te caira. Y ralebebebento que rarababasaita. Oh, rebebe re que remele bebebe. Oh, ramamaman, chikirarababai. Kiraramamaman. Oh, rebebebeben, tu kirarababasai. Irarabababan, tu kenanenebeita. Irarabababan, tu kenanenebeita. Irarabababan. Irarabababan, tu kenanenebeita. Irarabababan, tu kenanenebeita. Irarabababan, tu kenanenebeita. Oh, rabababan, tu kenanenebeita. Irarabababan. Irarabababan.